Saludos cordiales, les saluda por acá Juan Simón Oliveros, participante de la maestría en Ciencias Contables Cohorte 27. En esta oportunidad tengo el placer de disertar sobre el artículo de revisión y reflexión de mi autoría titulado Cuadro de mando integral y contabilidad por área de responsabilidad, sinergias para la gestión estratégica de las entidades. Este artículo de revisión y reflexión está fundamentado en una metodología de investigación documental, enfoque cualitativo y análisis crítico reflexivo. De igual manera, su propósito no es otro sino el de describir los fundamentos teóricos de ambas herramientas, es decir, el cuadro de mando integral y la contabilidad por área de responsabilidad, sus perspectivas o dimensiones, así como su aporte en la alineación o interrelación entre estrategia, información y responsabilidad gerencial. A lo largo del camino encontraremos 5 secciones destinadas a la crítica, la revisión documental y la reflexión acerca de estas grandes herramientas novedosas, si se quiere, de la gestión estratégica en las entidades. Es importante conocer, por supuesto, la estructura metodológica que fue utilizada para la elaboración del artículo de revisión y reflexión. Y entre ellos nos encontramos pues con un resumen, con una traducción al idioma inglés de ese resumen, posteriormente unas palabras clave y en lo sucesivo una introducción, un desarrollo contentivo de 5 apartados, unas reflexiones conclusivas y las respectivas referencias bibliográficas. Ahora bien, ¿en qué se basa este trabajo de investigación? Lo quise resumir en 4 grandes aspectos. El primero, una visión contemporánea de la contabilidad. Por supuesto, mostrando la evolución hacia la gestión y más aún hacia la gestión estratégica. En segundo lugar, se muestran definiciones de los sistemas de gestión, tomando como base la acepción genérica que propone el autor Aguilar en el año 2018. Sucesivamente se muestran algunos de los modelos emergentes en la gestión estratégica y cuál es su importancia dentro de la entidad. Para finalizar con los cuadros de mando integral y la contabilidad por área de responsabilidad en la gestión estratégica, es decir, su propia definición, las características, las estructuras que lo componen, pero también cuál es la influencia de estas grandes herramientas dentro de la acción o la actividad operativa de cada una de esas organizaciones. ¿Cómo influyen? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se reconocen en la praxis cotidiana? Son estos 4 aspectos generales la base epistémica, la base teórica de este artículo de revisión y reflexión. Se plantea en un inicio, como base teórica del desarrollo de este artículo, la influencia de la gestión estratégica de costos como modelo emergente en la generación de competitividad en las entidades. Se define la gestión estratégica de costos como modelo emergente, se muestra el propósito que tiene y se explica la generación de competitividad. En este sentido, recordemos que, como lo hemos venido estudiando en las unidades anteriores de este curso, denominado análisis y gestión estratégica de costos, de los costos, la gestión estratégica de costos
es un enfoque de la contabilidad de gestión que utiliza la información de costos como insumo central para formular, ejecutar y evaluar la estrategia de la organización. Y de una vez hacemos la acotación. Oye, la estrategia a la que hace referencia, por ejemplo, Escobar y Escobar en el año 2010, no es otra, según Porter, sino esa forma de hacer distinta una organización, brindando una ventaja competitiva. No se basa en desarrollar actividades cotidianas operativas que maximicen la rentabilidad. No, son aquellas formas de hacer completamente distinta o diferenciar la entidad generando una ventaja competitiva. El propósito de la gestión estratégica de costos, como ese modelo emergente, es mirar más allá del reconocimiento contable, mirar más allá de la medición contable, para generar valor y diferenciación en el mercado. Volvemos con el concepto de estrategia, ciertamente. La gestión estratégica de costos, a secas, per se, no busca única y exclusivamente el cálculo o la determinación de costos, ni la reducción de los mismos, por cierto, ni la evaluación de gastos operativos para la mejora organizacional, sino que busca generar una ventaja competitiva entre organizaciones para poder subsistir en un mercado que cada vez es más volátil y en un mercado totalmente, me atrevo a decir, globalizado. El tercer aspecto al que hacía mención era la generación de competitividad. Oye, la pregunta es, ¿cómo influye esta gestión estratégica de costos en la generación de competitividad? Bueno, no es más que ofrecer productos o servicios que permitan sostener la ventaja frente a los competidores. Y cuando en una organización no solo se reconocen contablemente en los libros obligatorios las operaciones financieras que se llevan a cabo, sino que se generan reportes no financieros adicionales, cuando se mide la eficiencia, la eficacia, la gestión, entendida como la planificación, el control y la organización, entonces se está apuntando a la generación de estrategia. Estrategia igual a diferenciación a través de ventajas competitivas. Y eso a su vez es igual a generación de competitividad en todo el tono de la palabra. En segundo lugar, se tituló este apartado como materialización de la gestión estratégica en las entidades, de la planificación formal a la acción orientada al resultado. Si bien es cierto, definimos lo que es la gestión estratégica de costos anteriormente, pero esa gestión estratégica de costos como resultado de la contabilidad de gestión ha de verse materializada, consolidada en la praxis cotidiana de las entidades. No solo va a ser un dogma, no solo va a ser una teoría, no solo va a ser un documento que pueda utilizar la gerencia para tomar decisiones, sino que el acto administrativo ha de verse reflejado en el día a día de la entidad. Pues bien, este segundo apartado propone a través de diferentes elementos metodológicos lo que es el cambio, la trascendencia de la planificación formal a la acción orientada al resultado. Y eso precisamente es la materialización de la gestión estratégica en las entidades. Simple y llanamente, la gestión estratégica difiere de medidas operativas comunes, cotidianas, ya lo decíamos. La gestión estratégica en las entidades busca cambiar el enfoque del solo reconocimiento contable hacia concebir la información y la estrategia como insumos para la toma de decisiones acertadas. Hasta hace unos años atrás, antes de 1987, cuando Johnson y Kaplan
hacen referencia de lo que es la contabilidad de gestión y la diferencia con la contabilidad de costos tradicional. Antes de ello, la toma de decisiones era fundamental luego de la emisión de los reportes financieros, pero estos autores contemporáneos de la gestión estratégica de costos hacen mención a que la toma de decisiones debe ser acertada. Y cuando colocamos ese apellido de acertada, es simple y llanamente porque las decisiones pueden ser positivas o negativas para la entidad. Pueden maximizar la rentabilidad, pero también la pueden llevar al suelo. Pueden generar una pérdida fiscal. Entonces, las medidas operativas a las que hace referencia la gestión estratégica en las entidades no han de ser comunes ni cotidianas y van orientadas a la generación de información financiera y no financiera que favorezcan la estrategia como insumo para la toma de decisiones acertadas. En segundo lugar, nos damos cuenta que la asignación de recursos, la toma de decisiones y la evaluación de resultados, así como el propio seguimiento de las actividades, son, digamos, las actividades extraordinarias que la gestión estratégica de costos implementa en las entidades. Entonces, pudiéramos decir que se materializa la gestión estratégica en una entidad cuando se asignan recursos o se plantea la distribución de recursos conforme a las exigencias presupuestarias, cuando se toman decisiones estableciendo como prioridad el cumplimiento de los objetivos organizacionales y, por supuesto, que cuando se compara lo planificado con lo ejecutado a los fines de la maximización de los recursos, es decir, la evaluación de los resultados. De esa manera observamos cómo se consolida la gestión estratégica en una entidad. Fíjense que hemos hecho un recuento bastante rápido de lo que es la definición genérica según autor de la gestión estratégica de costos, pero también de lo que es la materialización, la consolidación, el acto administrativo práctico en una entidad de esa gestión estratégica, contemplado en tres grandes aspectos: asignación de recursos, toma de decisiones, evaluación de resultados, y yo le agregaría una cuarta que es el seguimiento de esas actividades. Y por supuesto, en primer lugar, observamos lo que es la diferenciación entre una medida operativa común y lo que concibe pues la gestión estratégica en estas entidades. Esa materialización de la gestión estratégica en una organización también puede verse reflejada en tres grandes interrogantes. ¿Cómo medir el objetivo gerencial operativo? ¿Cuáles son los medios de verificación de cada dependencia? ¿Cómo se cuantifican las metas organizacionales? Si yo buscase responder estas interrogantes a través de los métodos contables tradicionales y convencionales, pues lastimosamente los libros obligatorios carecen de información financiera suficiente para dar respuesta a esto. Ahora, con el tiempo y con el cambio de enfoque, a través de las investigaciones, ya decía, de Johnson, de Kaplan, de Norton, pues se determinó que esa información financiera plasmada en los libros obligatorios no era suficiente para apuntar al cumplimiento de objetivos organizacionales, sino que se limitaba, ¿ok? Y pues justifica entonces la necesidad de implementar herramientas de gestión estratégica para poder medir el objetivo gerencial operativo, para poder identificar los medios de verificación de cada dependencia dentro de la estructura organizativa y también cuantificar las metas organizacionales y que no queden en una visión, misión o valores de esa organización, sino que se puedan medir, cuantificar, modificar
si se quiere, el aspecto cualitativo y poder estudiarlo desde lo cuantitativo para generar cifras de cumplimiento o incumplimiento. Como resultado de la gestión estratégica en las entidades, surgen herramientas de gestión estratégica como lo son el cuadro de mando integral, justo a tiempo, contabilidad por área de responsabilidad, análisis de costos y marketing, presupuestos estratégicos, entre otros. Bien definíamos en el apartado anterior la definición general, características, importancia, pero también materialización de la gestión estratégica en las distintas organizaciones. Ahora, una forma de puntualizar y ser específicos, y además es la orientación y el enfoque de este artículo de revisión y reflexión, es detenernos en el cuadro de mando integral como herramienta de control y gestión estratégica. El cuadro de mando integral es una herramienta básica de gestión que permite integrar a la organización su visión, su misión, sus valores organizacionales, sus objetivos a los indicadores, razones financieras, datos cuantitativos en búsqueda de logro de sus objetivos organizacionales. La utilidad del cuadro de mando integral está representado por la transformación de la estrategia organizacional a la operación, del dogma a la praxis, del documento o el libro a la realidad. El cuadro de mando integral es una herramienta que facilita la evaluación y el seguimiento de metas a corto, mediano y largo plazo. Este cuadro de mando integral surge como una herramienta primordial de la gestión estratégica en las entidades, puesto que este tablero que vamos a ver más adelante, a través de sus indicadores, de sus objetivos, perspectivas, iniciativas, da luces, proporciona un camino en la gerencia para tomar decisiones, pero también previo a ello para planificar actividades que favorezcan el clima organizacional, que favorezcan la producción, que favorezcan el tratamiento de los clientes y por supuesto que aporte un elemento primordial del cuadro de mando integral, que es el aprendizaje y el crecimiento. ¿Dónde aplicaríamos técnicamente el cuadro de mando integral? En actividades de planificación, en asignación de recursos, asignación de responsabilidades, actividades de control y actividades de gestión en forma general. La estructura que tiene el cuadro de mando integral, entendiendo que esto es una tabla con diferentes columnas representativas de variables económicas, socioeconómicas, definidas por los autores, específicamente por quienes pues tuvieron, les digo yo, la osadía de proponer esta gran herramienta, como lo fueron Kaplan y Norton, por allá en la década de los 90. Y esos elementos o esas variables no son sino las perspectivas, es decir, lo que esperamos revisar
los objetivos, que es la meta que yo me planteo en términos cualitativos. El indicador, que va a ser evidentemente el dato cuantitativo, el porcentaje, la razón, el cociente, la cantidad que yo tengo que lograr para dar curso al objetivo cualitativo que me planteé anteriormente. La meta en cuestión es lo que yo tengo que hacer y lograr en términos cuantitativos para poder lograr mi objetivo y para poder afirmar que cumplí además con mi indicador. Y la iniciativa no es sino la actividad que se propone la empresa para lograr el objetivo, el indicador y la meta. Ya veremos entonces la aplicación práctica de esta estructura en un ejemplo enunciativo. En este cuadro de mando integral de una empresa de producción agrícola ubicada en el sur del lago de Maracaibo, específicamente en el municipio Colón, Santa Bárbara del Zulia, para el año 2026, pues cumple con esa estructura que definimos previamente. En la primera columna tenemos los aspectos o las perspectivas que Kaplan y Norton pues afirman que son la propia característica del cuadro de mando integral. Estos aspectos o perspectivas son financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Una segunda columna con el objetivo estratégico. Ya les decía que no es más que una meta cualitativa, así lo puedo sintetizar. El indicador es ese dato puntual, que debo alcanzar. La meta, que es la siguiente columna, va a ser la cifra, la meta o el objetivo cuantitativo. Y la iniciativa, la actividad que en cuestión se plantean para lograr la meta y el objetivo estratégico. En este ejemplo de una empresa de producción, observamos cómo, por ejemplo, el objetivo estratégico financiero es incrementar la rentabilidad operativa del cultivo. El indicador o el dato puntual que me va a permitir medir el incremento de la rentabilidad operativa del cultivo va a ser el margen operativo sobre venta. En términos porcentuales, especifica quien realiza el cuadro de mando integral. Y para ello la meta que se propone el gerente para dar cumplimiento o curso al objetivo estratégico, que es incrementar la rentabilidad, pues es obtener un 18% o más de rentabilidad operativa al cierre del ejercicio económico financiero. Y la iniciativa o la actividad para poder lograr lo anteriormente descrito es la optimización del uso de fertilizantes y el control de costos. A través de estas dos actividades que van a tener un responsable, que van a tener un tiempo de ejecución y que van a tener actividades que se desglosan de allí más simples, estas actividades entonces permitirán el cumplimiento del objetivo estratégico y el cumplimiento específico del porcentaje de rentabilidad que se pretende alcanzar
para decir que esa empresa está siendo eficiente, al menos desde el aspecto financiero. En cuanto a sus clientes, el objetivo que se traza a la empresa es mejorar la percepción de calidad y cumplimiento de entrega. Para ello, el indicador lo que le va a demostrar que está cumpliendo el objetivo estratégico o no es el índice de satisfacción de clientes industriales. Y la meta, es decir, el objetivo cuantitativo, es un 90% o más de satisfacción promedio. ¿Y cuáles son las actividades que se proponen para alcanzar esta meta? La certificación de calidad, los acuerdos de nivel de servicio con principales clientes, por ejemplo. ¿Y de dónde puedo obtener yo? Hago ese inciso. ¿De dónde puedo obtener yo la meta del aspecto o perspectiva financiera? Bueno, del estado de resultado integral analizado con las razones financieras, con un análisis vertical y horizontal. ¿Y de dónde puedo obtener el dato de la meta de la perspectiva de clientes? Perfectamente de la aplicación de una encuesta o de un cuestionario a mis potenciales clientes, o a todo cliente que visite mi empresa al cabo de un tiempo. La forma con la que yo voy a obtener la información no hace parte del cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral establece el límite, planifica lo que quiero y cuánto quiero, y son otras herramientas estratégicas de gestión las que definen áreas de responsabilidad, recursos específicos, tiempo de ejecución y los instrumentos o medios de verificación necesarios para corroborar el cumplimiento de la meta que se está planteando el cuadro de mando integral. Así sucesivamente, en esta tabla o en este cuadro de mando se especifican los objetivos, indicadores, metas e iniciativas de perspectivas como los procesos internos, aprendizaje y crecimiento. No es más, como lo vemos en pantalla, que cuantificar el sueño, la cualidad que se establece como un valor organizacional. Es traducir en hechos reales lo que pareciera ser un librito que engavetamos al momento de constitución de una empresa o que ni siquiera tenemos. Y de allí la importancia, disculpen que me extienda un poquito, pero es bastante importante realmente. De allí la importancia de tener una visión, una misión, valores organizacionales, objetivos, estrategias competitivas. Eso no está de adorno. Eso me permite relacionar con herramientas de gestión estratégica y generar resultados óptimos para la empresa. Aquí lo estamos viendo en un ejemplo práctico. El cuadro de mando integral que nosotros logramos observar en la lámina anterior tiene algunas características que han de resaltarse para, de alguna manera, terminar de comprender la importancia de esta herramienta de gestión estratégica en la praxis cotidiana. ¿Por qué es importante un cuadro de mando integral? Porque al relacionarse con otras herramientas favorece la gestión empresarial. Y esas 4 características, que a lo mejor ya ustedes las vieron, es que se fijaron metas alcanzables en el tiempo. La palabra alcanzable es un tanto subjetiva, pero el porcentaje de renta, por ejemplo, al que hace referencia el gerente, no es inalcanzable con relación a otras empresas del mismo ramo. Entonces, por ejemplo, tengo la experiencia de haber trabajado en unidades de producción agrícola. Y normalmente, en unidades de producción dedicadas a la transformación de la palma aceitera, del cacao, inclusive
de la caña de azúcar, los porcentajes de rentabilidad no exceden el 20%. Y fíjense el porcentaje de meta que teníamos anteriormente. Entonces la meta es alcanzable. Faltaría ver en qué tiempo necesita el gerente que se cumpla eso. En esa tabla de cuadro de mando integral, si bien no teníamos una columna específica para el tiempo, se hacía mención a que la meta, al menos financiera, debía ser lograda al cierre del ejercicio económico financiero. Entonces suponemos que es un año. La segunda característica observada es que el cuadro de mando integral consideró variables naturales descritas en la literatura, como bien decía. No nos pusimos a inventar entre un aspecto más o entre una categoría más o una variable más. Respetó la propuesta inicial de los autores. Y de alguna manera eso permite la estandarización de resultados. Cuando no tenemos un formato, una estructura en materia de gestión estratégica, hablo de las herramientas que se utilizan para lograr el fin de la misma, entonces los resultados no van a ser lo mismo. Y cuando hablo de lo mismo, es que para poder realizar un estudio comparativo de ejercicio fiscal a ejercicio fiscal, pues los resultados deben estar estandarizados. Si bien van a cambiar su forma, su cuantía, pues deben describir la misma situación a lo largo del tiempo. Porque si no, el análisis cuantitativo, comparativo y cualitativo, pues estaría viciado y sería subjetivo. La tercera característica observada fue el estrecho vínculo o la relación entre la estrategia global de esa empresa con los objetivos específicos por cada una de las perspectivas o aspectos. En ese cuadro de mando integral se observó claramente que la empresa lo que busca es maximizar sus recursos, optimizar sus procesos, formar a su personal para generar estrategia, es decir, actividades diferenciadoras en el mercado. Y ustedes a lo mejor pueden preguntar, bueno, pero es que ese no es el propósito de todos los cuadros de mando integral o de todas las empresas. Y la respuesta es no. Yo puedo tener metas totalmente distintas a las propuestas por esta empresa productora. Yo puedo ser menos ambicioso. Y en términos financieros, a mí no me importa la rentabilidad, me importa el porcentaje de apalancamiento comercial, por poner un ejemplo. O me puede importar son los niveles de liquidez o de solvencia. O simplemente un porcentaje de gestión. Y en cuanto a los clientes, lo único que me importa es cantidad de clientes nuevos. Bueno, entonces ese va a ser tu estrategia global y por supuesto que eso va a derivar en objetivos específicos totalmente distintos, en indicadores distintos y en metas cuantitativas distintas. No todas las empresas van a perseguir los mismos fines en lo que a estrategia se refiere. En último lugar, la última característica observable en ese cuadro ejemplo fue que la iniciativa origina los planes de trabajo a corto y mediano plazo. La iniciativa que se propone por cada una de las perspectivas en el cuadro anterior permite el surgimiento de planes de trabajo a corto y mediano plazo. No estamos hablando de metas cuya iniciativa esté planteada en más de 5 años. No, oye, la iniciativa que se propone origina planificaciones a corto y mediano plazo para lograr lo que se quiere. Bueno, que pueda surgir una planificación anual
y en esa planificación anual se pueden establecer diferentes subactividades, qué sé yo. Bueno, eso es otra cosa. Pero cada una de las iniciativas que se redactaron allí dan paso a una planificación a corto y mediano plazo, es decir, acción operativa ya. Y esa redacción no siempre es así. Algunos gerentes proponen unas iniciativas que lastimosamente no son traducidas en actividades a corto y mediano plazo. Entonces observamos empresas que solo al final del ejercicio económico están generando actividades para lograr la meta, cuando tuvieron todo un ejercicio para hacerlo. Entonces, una de las características de este cuadro anterior fue precisamente la periodicidad con la que se quiere ejecutar la iniciativa. Ya les decía que el cuadro de mando integral no es eficiente cuando se trabaja de forma aislada. Y dentro de el enfoque de este artículo de revisión y reflexión, las dos herramientas que se traen a la palestra para ser revisadas, analizadas, aplicadas, ejemplificadas, son la asignación de responsabilidades, o en este caso la contabilidad por área de responsabilidad, y el cuadro de mando integral. Ya conocimos entonces la definición, la aplicación, la utilidad, la estructura de un cuadro de mando integral, y es preciso comprender lo que es la asignación de responsabilidades cuantitativas y cualitativas en el quehacer organizacional para poder determinar la importancia, la relevancia que tiene la contabilidad por área de responsabilidad en la gestión estratégica. La asignación de responsabilidades en términos cuantitativos y cualitativos diferencia lo que está planificado de lo que está ejecutado y determina la eficiencia o ineficiencia del modelo estratégico que se está llevando a cabo. Tal es el caso que las unidades de control de gestión en las entidades públicas o privadas se encargan de dar seguimiento continuo a la ejecución de los planes operativos anuales, es decir, de la planificación, es decir, de los cuadros de mando integral, es decir, de las actividades puntuales que se plantea la gerencia al inicio de un periodo para lograr una meta específica. Es la asignación de responsabilidades la que permite entender ante una diferencia entre lo planificado y lo ejecutado quién tiene la culpa. Y lo digo vulgarmente hablando, lo digo coloquialmente hablando. La asignación de responsabilidades supone pasar de una visión centrada exclusivamente en cifras financieras a un enfoque mucho más amplio, donde el rendimiento de cada dependencia, de cada unidad, de cada elemento de ese conjunto, valora tanto su resultado numérico o su dato cuantitativo, como los comportamientos, los procesos, las habilidades, las capacidades propias de esa dependencia. Ante una diferencia notable entre lo planificado y lo ejecutado, normalmente los sistemas estratégicos de gestión buscan determinar el nudo crítico en toda esa cadena para poder corregir. Ahora bien, un sistema genérico, un sistema que prácticamente no aplique ninguna herramienta estratégica de gestión, entonces a lo mejor puede comparar lo planificado y lo ejecutado, hacer seguimiento de la planificación o del mismo cuadro de mando integral, pero si no tiene definidas las responsabilidades cuantitativas y cualitativas en su quehacer diario,
no podrá determinar con facilidad qué dependencia está generando el fallo a nivel organizacional. ¿Quién está llegando tarde en la organización que está dejando de hacer una actividad llamada iniciativa para lograr la meta establecida en el cuadro de mando integral? ¿Qué departamento no está logrando los ingresos adecuados o planificados para el logro de los objetivos estratégicos? Esas preguntas no se lograrían en ningún momento responder si no se aplicasen estrategias como la contabilidad por área de responsabilidad y el presupuesto por área de responsabilidad. La contabilidad, al ser una disciplina que recopila, clasifica, reconoce y reporta información financiera, bueno, intenta en la asignación de responsabilidades cuantitativas y cualitativas revisar históricamente lo que está sucediendo en cada una de esas dependencias o de esas responsabilidades. No es verdad que la contabilidad por área de responsabilidad va a anticiparse a hechos futuros. No es verdad. La contabilidad por área de responsabilidad va a ser un análisis de las operaciones financieras ya registradas para observar si cada una de las dependencias que se responsabilizaron, hablo de dependencias, pero hablo de sus titulares y trabajadores también, cumplieron efectivamente con lo que en el cuadro de mando integral se estableció. Y voy más allá. Pueden haber otro tipo de herramientas más específicas para lograr establecer metas puntuales de cada dependencia. Pero bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que la contabilidad llega a revisar esa documentación ya generada a lo largo del tiempo para ver si efectivamente Pedro, Mario y Juan cumplieron lo asignado. Punto. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, Juan tiene que generarme en el departamento de aceites ingresos por $50,000. Pero ese mismo departamento tiene que controlar sus costos y gastos para no exceder el 40% de sus ingresos. Por poner un ejemplo. Entonces, obviamente, a lo largo del tiempo se generan compras, se generan ventas, se generan las diferentes operaciones financieras y se puede evaluar en cierto momento si lo que se planificó se cumplió. Pero en este caso no de forma general, sino de forma totalmente personalizada en la asignación de responsabilidades. La asignación de responsabilidades cuantitativas y cualitativas, más que una herramienta de gestión estratégica, es una herramienta de control. Es una herramienta de gestión que ha de establecer responsabilidades en términos financieros, en términos legales, en términos laborales, para optimizar los procesos y maximizar la eficiencia y eficacia de la entidad. En esa lámina observamos cómo se disgregan el plano cuantitativo del plano cualitativo para ver cómo se materializa, para ver cómo se asigna esa responsabilidad. Observemos que en el plano cuantitativo estamos hablando de indicadores, de razones financieras, de rentabilidad, de ingresos, de costos, variables económicas. Mientras que en el plano cualitativo se puede hablar de cumplimiento de estándares, de calidad del producto o servicio, del clima laboral, de las habilidades de los trabajadores. Es decir, aspectos que no van a ser medidos con una cifra numérica, sino que puede estar rodeado de muchas características, de una descripción detallada de un proceso, de un producto,
Y eso también se puede asignar. Yo necesito que el producto sea de 53 centímetros 45 gramos, o que sea grande, o que sea muy hermoso, por poner unos ejemplos, por cierto, bastante amplios. Yo necesito que el clima laboral sea satisfactorio. Bueno, los psicólogos lo definen mejor. Y esa responsabilidad la tienen algunos gerentes, algunos trabajadores en específico. Si no funciona, cuando yo esté evaluando mi planificación, entonces ya yo sé a quién buscar. Lo mismo en el plano cuantitativo, si no se logra un porcentaje de rentabilidad o un porcentaje de ingresos, de costos, o los indicadores no son como yo esperaba, o como el cuadro de mando integral así lo establece, entonces yo fácilmente me encargo de llamar, como les digo, al responsable previo del departamento que está fallando, de la unidad que está fallando, y aplicar medidas correctivas. Eso es otra de las cosas que vamos a leer en el artículo. Medidas correctivas en la asignación de responsabilidades es fundamental. No es solo verificar lo que está mal, es emplear en auditoría, en control fiscal, se denomina, permítanme recordarlo, se denomina acciones correctivas. Bueno, lo mismo ocurre en gestión estratégica. Y por último, la asignación de responsabilidades cuantitativas y cualitativas, lo que es igual a la contabilidad por áreas de responsabilidad, no se podría evaluar sin un instrumento denominado informe de desempeño. Sin el informe de desempeño, la evaluación y seguimiento de lo presupuestado versus lo cumplido, pues no se llevaría a cabo. O si se llevase a cabo, sería un trabajo netamente subjetivo y que dependiera de el gusto y la opinión de los supervisores generales. El informe de desempeño es una estructura estandarizada de por sí que permite comparar lo planificado de lo ejecutado, con incluso porcentaje de cumplimiento. Y dentro del porcentaje de cumplimiento, también determinar si el incumplimiento estuvo justificado o injustificado. Y en una última columna, establecer el responsable de esa actividad, la unidad o dependencia, el titular, el director, el jefe, los trabajadores responsables de las iniciativas o de las actividades propuestas por cada unidad. Y por supuesto, lo que se dejó de hacer. Ese es el informe de desempeño. Si una entidad no tiene un informe de desempeño establecido, probablemente no esté evaluando ni haciendo seguimiento de esos cuadros de mando integral. A lo mejor ni siquiera lo tengan. Y el resultado va a ser procesos de despido injustificados, clima laboral, bueno, en niveles no óptimos, y a lo mejor también una visión desfasada de lo que es mi empresa o de lo que es la empresa, porque estamos entendiendo en ese caso, ¿no? En ese caso que no existiera nada de esto, que la empresa solo es libro diario, libro mayor y estados financieros, y ver que haya una utilidad. Y ya entendimos que eso no es la gestión estratégica. La gestión estratégica va muchísimo más allá. Estas dos herramientas han de articularse entre sí para poder tener éxito. No solo ellas dos, de todas las herramientas estratégicas de gestión que proponen los autores, deben haber interrelación entre ellas para poder que realmente se cumpla el fin o el propósito último de la gestión estratégica. En este caso, en esta disertación, claramente estamos interrelacionando los cuadros de mando integral con la contabilidad por área de responsabilidad o CAR.
Y hay algunos elementos que permiten esa relación. Si bien cada uno tiene su plano de acción, uno es un sistema de gestión propiamente dicho, es decir, el cuadro de mando integral, y otro es un sistema de control a secas. Uno tiene una función principal, que es establecer un límite, el alcance operativo de la entidad en 4 perspectivas. Hablo del cuadro de mando integral. Y otro, simple y llanamente, organiza la información por centro de responsabilidad, en términos contables. El enfoque principal del cuadro de mando integral es la asignación de metas y la traducción de los objetivos empresariales, los objetivos organizacionales o estratégicos, a indicadores, razones financieras o datos precisos y puntuales. Mientras que la contabilidad por área de responsabilidad pretende asignar recursos y controlar su uso de acuerdo a la designación de responsabilidades desde la gerencia. Ya lo veníamos discutiendo. ¿Y dónde se articulan estas herramientas? ¿En qué punto del quehacer organizacional se articulan para generar estrategia, para generar ventaja competitiva? Simple y llanamente en la ejecución de las actividades. El CMI o cuadro de mando integral propone una meta y propone una iniciativa para cumplirla. Ahí termina. Es una planificación. La contabilidad por área de responsabilidad asigna una responsabilidad, valga el término, en términos de recursos, en términos de actividades, en términos de tiempo. Y llega hasta ahí. Entonces es la ejecución de las diferentes actividades la que une o articula el cuadro de mando integral con esa contabilidad por área de responsabilidad. Porque ambas llegan a servir de herramienta de control y gestión, es decir, de verificación del cumplimiento de lo planificado. Es allí, justo en la ejecución de los planes, donde esas dos herramientas llegan a evaluar y a hacer seguimiento de lo que previamente se hizo. Si yo tengo solo un cuadro de mando integral y no lo articulo con la contabilidad por área de responsabilidad, como bien les decía, puedo evaluar si se cumplió o no la meta, pero no quién se responsabiliza por el incumplimiento. Y cuando digo que no sé quién, pues evidentemente es un vacío que puede afectar a todos los trabajadores, porque normalmente los gerentes que no implementan estas herramientas de estrategia de gestión, estratégicas de gestión, perdón, pues pechan a todos los trabajadores por un error de un solo departamento. Y eso va generando descontento en la planta de profesionales o de trabajadores que yo tengo. Y cuando hay descontento en los trabajadores, se ve reflejado ¿en qué? Precisamente en el cumplimiento de los objetivos o de las metas trazadas. Si volteamos esa torta, si lo planteamos distinto, existe o implemento la contabilidad por área de responsabilidad, pero no dispongo de un cuadro de mando integral. Entonces me voy a dar cuenta que si bien responsabilizo a las dependencias y a los titulares de algunas metas, asigno recursos a esas dependencias y establezco el control sobre esos recursos, pues yo no tengo claro lo que tengo que alcanzar, porque termina siendo totalmente subjetivo y no depende de los objetivos estratégicos trazados por la empresa.
Entonces resulta y pasa que el objetivo de la empresa es maximizar su renta en 3 años. Y cuando vamos a ver las responsabilidades asignadas a las diferentes dependencias, en ningún momento se establece maximización de renta, sino reducción de costos. La pregunta sería, ¿está vinculada o relacionada la responsabilidad asignada, los recursos asignados con el cumplimiento de los objetivos organizacionales? Totalmente no. ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque no tengo un hermoso cuadro que me permita traducir, traspolar ese objetivo empresarial, esa idea, ese sueño, esa ilusión del propietario o de los gerentes en metas específicas y cuantificables. La articulación estratégica tanto del cuadro de mando integral como de la contabilidad por área de responsabilidad coadyuvan en la generación de estrategia, colaboran al empresario, también a los gerentes, en la evaluación y en el seguimiento de las metas planteadas. Sin duda alguna que estas dos herramientas pueden trabajar de la mano aunque sus planos y sus enfoques sean distintos. Estas herramientas pueden hacer, como veíamos en biología, una simbiosis para el logro de objetivos comunes. No podemos dejar pasar por alto las reflexiones conclusivas que sintetizan, enuncian, permiten reconocer fácilmente los aportes derivados de esta investigación de revisión y reflexión con enfoque cualitativo. Y tuvimos la oportunidad de diagramarlo en 4 grandes elementos. En principio, las herramientas de gestión estratégica, entendidas estas como una red epistémica, una red del conocimiento, una red teórica que ha de permitir la administración, la planificación, la organización y el control en las entidades. Esta red epistémica, como así la llamamos, que significan las herramientas de gestión estratégica en una entidad, soportan todo el andamiaje de la operatividad diaria, que a menudo es pragmática. La praxis cotidiana muchas veces descuida lo que tiene que ver con la literatura contable y financiera, pero en específico las herramientas estratégicas de gestión dejan de ser un dogma, dejan de ser texto y se convierten en una necesidad palpable de la gestión financiera. Estas herramientas de gestión, como ustedes pudieron observarlo, al menos con el cuadro de mando integral y con la contabilidad por áreas de responsabilidad, llega a sostener toda la actividad económica de la empresa. Y cuando digo sostener es que cuando no tengamos resultados óptimos, está allí esa red de diferentes teorías aplicables a la práctica, por supuesto, para no dejar que la empresa se vaya a pique, coloquialmente hablando. Sin este tipo de herramientas de gestión estratégica, evidentemente el riesgo para las empresas es totalmente mayor. No tengo claridad de los procesos, no tengo claridad de quién ejecuta los procesos, pero además no sé lo que tengo que hacer para lograr alcanzar la estrategia que Porter en tantos años ha definido como ese plus que permite a las empresas en entornos volátiles diferenciarse y subsistir. Por otra parte,
los modelos de gestión fue la piedra angular de este trabajo de reflexión y revisión, comprendiendo que desde Aguilar, pasando por Kaplan, por Johnson, definen los sistemas de gestión como el resultado de la evolución de la contabilidad de costos hacia la búsqueda de información financiera y no financiera para el cumplimiento de objetivos empresariales y la generación, por supuesto, de ventaja competitiva. Estos mismos autores señalan, y así lo mostramos en el artículo, que se viene ahora con este nuevo concepto de gestión a analizar la cadena de valor, el posicionamiento estratégico y la ventaja competitiva. Un cambio de enfoque total de la contabilidad de costos, desembocando en la consolidación de la contabilidad de gestión o directiva. Recuerden que hasta el año 89 las líneas de investigación ligadas a la contabilidad tradicional no eran más que determinar un costo y la reducción del mismo para la eficiencia operativa. Pero con este nuevo concepto de gestión y más aún de gestión estratégica, pues no solo el costo me importa la cadena de valor, me importa el valor agregado, me importa la empresa en el mercado, me importa la estrategia para representar una ventaja competitiva. Y eso se logra con información integral, no solo con datos como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, partidas o masas patrimoniales. Esto surge de la revisión de diferente información orientada a los elementos que acabé de mencionar. En tercer lugar, se destacó el valor de la estrategia como elemento diferenciador. Cada vez que escucho estrategia me imagino a Michael Porter. Y pudimos concluir que la estrategia se materializa a través de los tres elementos. Y esos tres elementos son precisamente la cadena de valor, el posicionamiento estratégico y la ventaja competitiva. Es la forma de observar la estrategia en términos operativos. Y si preguntásemos cómo puedo estandarizar la estrategia en una entidad, yo diría que tienes que hacer un cuadro de mando integral y aplicar una contabilidad por área de responsabilidad para poder llegar a la estrategia indiscutiblemente. Y no es por jactarme o concluir de manera alegre la disertación, pero es que claramente tiene un sentido bastante claro la herramienta de gestión estratégica con la generación de estrategia propiamente dicho. Es la forma de verlo consolidado, es la forma de verlo materializado, y de eso pues establecimos toda una sección en el artículo. Por último y no menos importante, se destacó la competitividad como resultado de acciones concretas en la planificación, el control, la organización, la gestión en sí. Logramos identificar que la competitividad no es tener mejores precios, no es tener mejores productos. La competitividad es poder implementar todo el aparato estratégico de gestión con fines de verlo materializado en actividades que favorezcan el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de metas y de iniciativas propias de la operación. La competitividad va mucho más allá de
establecer metas financieras entre una empresa y otra. La competitividad en el siglo XXI, adaptado a los nuevos criterios de gestión contable, apuntan hacia la generación de mayor información útil en términos financieros y no financieros, para lograr ser lo que yo quiero ser y para evidentemente provocar un valor agregado en las entidades. La información es el eje transversal de todos estos elementos que nosotros estudiamos. Es decir, que los modelos de gestión estratégica o las herramientas estratégicas de gestión han de funcionar en la medida en que su materialización genere información útil. Y ya supimos que esa información financiera que defendían algunos teóricos en el siglo pasado no son suficientes para generar estrategia. Yo quisiera despedirme agradeciéndoles de antemano su receptividad a la profesora, a los compañeros, por dedicarme el tiempo de escucharme a lo largo de todo este trabajo. Disculpen si fui muy pausado, pero tengo una medicación. Bueno, yo de por sí tiendo a hablar de forma pausada, pero esa medicación pues incrementa, exacerba eso. De igual manera, muchas gracias por escucharme, los que llegaron hasta acá. Y quise sintetizar todo el trabajo en esta frase. Las herramientas estratégicas de gestión, al trabajar aisladas, solo producen números. Cuando se integran, producen criterio. Lo mismo ocurre con los trabajadores en las entidades. Es lo mismo. Funcionarán las herramientas estratégicas de gestión cuando entendamos que es una simbiosis completa. No puedo trabajarlas de forma aislada porque no tendrían el efecto que se quiere. Y muchos empresarios, muchos gerentes subestiman estas herramientas porque no las saben aplicar, no las saben estudiar, analizar. Y no es culpa de ellos, es nuestra responsabilidad como especialistas contables. Muchísimas gracias de verdad.